Muy buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar a la señora Liliana Rojas, que nos va a colaborar con este proyecto educativo. Buenas noches, mi nombre es Liliana Rojas, soy contadora pública de la Universidad Santiago de Cali. Eh, Trabajo en una empresa como contadora y pues me alegra mucho poderte colaborar con este trabajo educativo que están haciendo. Ok. Entrando en materia, nos podría contar su perspectiva de cómo definiría el estado actual de la economía en Colombia. La economía de Colombia está en una situación muy frágil. Hay muchos puntos negativos en cuanto a que afectan el desarrollo de la misma. Por ejemplo, la parte de la agricultura no se está desarrollando al 100%, que es algo importante o ha sido un rubro importante en nuestra economía. El desempleo, así muestran tasas que ha bajado, realmente uno ve en el medio que no es así, se ha incrementado o los sueldos no se ajustan a las necesidades que tienen los colombianos con todos los gastos y los incrementos que hay día a día. Ok. Sabiendo que el precio del transporte público, arriendo y de productos varios ha incrementado notoriamente, ¿por qué diría usted que se presenta esta situación? Bueno, todos estos incrementos se ven es por la misma economía frágil que tenemos. O sea, cuando no hay apoyo del gobierno para cubrir todas estas necesidades, siempre todos esos gastos van a parar en el consumidor final y nos incrementa bastante, afectando el bolsillo de todos, pero todo se debe a tal vez una falta de planeación de cómo cubrir, como existe en otros países, que hay unos subsidios más altos en estos rubros y así la persona no se ve tan afectada. ¿En qué época cree usted que mejoró la economía en Colombia? Pues la economía ha tenido varias épocas, ¿no? De pronto cuando se dio lo de los contrabandos, o sea, cuando hablamos de la droga y todo eso, en la época de los 80 que empezó, hubo mucho furor, se movió mucha plata, la economía tuvo una alza, pero cuando todo eso fue cambiando, cuando se fue terminando, cuando se fue combatiendo toda esa parte, eh, toda la economía que había incrementado, todas esas empresas nuevas, todas esas nuevas cosas que habían empezado a hacer como las ferreterías, las construcciones, todo eso volvió otra vez a decaer y de pronto el colombiano no estaba preparado otra vez para volver a subsistir como lo estaba haciendo antes de toda esa alza que trajo la droga, el contrabando. ¿De qué país le gustaría que se asemejara la economía en Colombia? Si nos vamos a la actualidad, podría ser la economía chilena, que es una economía que está estable, o tal vez la economía del Ecuador, que logró también lograr una estabilidad. Eh, Podrían ser a nivel de América Latina dos de las economías que en este momento están fuertes y podrían ser un buen modelo a analizar y a seguir. Sabiendo que se habla de un cambio climático que afecta tanto a los cultivos como materias primas y demás, ¿por qué diría que la economía presenta problemas en este ámbito? Puede ser por la falta de cultura, o sea, vivimos mucho al día, sabemos que los cambios climáticos cada vez son más, van empeorando y no se llega como a analizar o a profundizar en qué hacer para evitar que nos siga afectando tanto cuando somos un país agrícola, cuando la economía ha estado siempre cimentada en el cultivo, en la agricultura, en el café. Entonces, de pronto falta es poner más a prevenir en vez de estar lamentándonos del momento y no sabiendo que todo esto está pasando, prevenir hacia el futuro, como todos los cambios que se van dando no nos sigan afectando. ¿A quién responsabilizaría por esto y por qué? Creo que todos, porque no podemos decir que todo es culpa del gobierno,
allá debe haber planeación, debe haber apoyo, pero también está es la mentalidad del colombiano, que es el que se ve afectado, es plantear, mirar dentro de su propio círculo cómo puede mejorar, cómo puede plantear cosas que le ayuden a que no lo siga afectando de tal manera. ¿Qué sugerencia haría usted para salir o adaptarse a este cambio climático que impacta la economía? Mejor prevención, más análisis. Sabemos que, como ya lo dije, nuestra economía es agrícola, eh, eh, que haya más unión entre todos los fondos, grupos eh, que mueven este rublo y analicen, o sea, sí, cómo se podría mejorar. O sea, más unión, porque si cada uno va por su parte, por su lado, y al final no se ve ningún objetivo concreto. ¿Cree usted que es eficiente el gasto de recursos y el gasto público hoy en día? Sabemos que no, porque realmente es una economía que se ve afectada mucho por el fraude, por el robo, por el robo del dinero público. O sea, entonces, todo eso afecta. O sea, hablamos que hay gastos públicos, pero de esos gastos públicos, ¿cuánto es 100% cierto? ¿Cuánto es el que se ha ido para otro lado, para el bolsillo de los políticos? ¿Cuánto tiempo cree usted que durará esta situación? Pues mientras sigamos con el mismo entorno político que siempre votamos por lo mismo y siempre seguimos con lo mismo y nos quejamos y no hacemos nada para cambiar, puede ser una cosa que perdurará años y años y tal vez no veamos un cambio. O sea, hay que empezar a analizar realmente qué es lo que queremos como país y qué podemos hacer para mejorar cada uno desde nuestro punto de vista. Valorar nuestro voto, valorar nuestras decisiones y cómo eso afecta a la sociedad. Muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches, mi nombre es Julián Camilo Rojas y el día de hoy vamos a entrevistar al señor Uriel Goyeneche para la entrevista de cambio climático de la materia pensamiento sistémico. Muy buenas noches, señor Uriel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Julián, ¿cómo te va? Bien, gracias. Pues aquí a colaborarle con esta entrevista, a ver cómo nos va. Voltear esto. A ver, antes que nada, ¿podría hacer una breve reseña autográfica a modo de introducción para todos aquellos que no te conozcan? Bueno, como lo dijo Julián, mi nombre es Uriel Goyeneche, tengo 52 años, padre de familia, casado con 2 hijos universitarios. Me he desempeñado en la parte comercial la mayor parte de mi vida, en el área de ventas. Entrando en materia económica, ¿cómo definiría el estado actual de la economía en Colombia? Bueno, la economía de Colombia es una economía inestable, porque depende mucho de factores externos que afectan la parte interna de productividad y lo que es valores y costos de materias primas y producto terminado. Sabiendo que el precio del transporte, servicios públicos, arriendo y productos han incrementado notoriamente, ¿por qué diría usted que esto se presenta en esta situación? Bueno, la situación del incremento de estos productos, arriendo, transporte y todo eso, es un reflejo de la economía que vivimos nosotros, porque cada día hay más impuestos, las cosas son más costosas, la gente tiene que trabajar más o conseguir más plata para poder mantener un nivel de vida al cual se ha acostumbrado de toda su vida. Entonces llega un momento en que si usted tiene una casa tiene que arrendarla más cara para poder subsistir. Señor. ¿En qué época cree usted que es mejorar la economía en Colombia? Bueno, definir una época es difícil, porque la economía de Colombia, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido frágil. Ha dependido del petróleo, ha dependido del dólar, depende del valor del café en el exterior. Y
y realmente Colombia es un país que toda la vida ha estado endeudado externamente. ¿A la economía de qué país le gustaría que se pareciera a la de Colombia? Bueno, en Latinoamérica hay una economía que es muy estable, que es la de Chile. Y a nivel de Europa, de pronto Suiza. Sabiendo que se habla de un cambio climático que afecta tanto los cultivos como materia primas y demás, ¿por qué diría que la economía presenta problemas en este ámbito? Bueno, teniendo en cuenta lo que se habla del cambio climático, ¿por qué se afecta a la economía? Porque es que realmente nosotros aquí en Colombia no estamos preparados para un fuerte invierno, para un fuerte verano, y los campesinos dependen de lo que pase con la naturaleza, no es más. Además de, por ejemplo, los cambios climáticos afectan las vías de acceso a las fincas para sacar los productos terminados de sus cultivos. Entonces, es relativamente, por decirlo así, triste que pues, el hecho de que no haya lluvias afecte un cultivo. Entonces, eso afecta demasiado la economía en Colombia. ¿A quién responsabilizaría usted de esto? Pues los directos responsables somos todos. En gran parte el gobierno, los que siempre han gobernado, pero directamente somos todos, porque yo creo que todos tenemos eh, un granito de responsabilidad en lo que es el cuidado de la naturaleza y el cambio climático. A todos nos ha preocupado de pronto, por ejemplo, en el campo, de devastar bosques para poder cultivar. Y en las ciudades no nos preocupamos por cuidar o reciclar. Entonces yo creo que a todos somos responsables de cierta manera. ¿Qué sugerencia haría usted para salir o adaptarse a este cambio climático que impacta la economía? ¿Qué sugerencia? Sería una sugerencia de crear conciencia de la importancia de cuidar los recursos naturales. Por ejemplo, la situación que acabamos de pasar con la energía y el agua, que nos hemos dado cuenta de cómo cada día desaparecen ríos y es culpa de nosotros mismos por no cuidar los recursos renovables como son la naturaleza, árboles, bosques, ríos y desafortunadamente dependemos de eso. Entonces es crear esa conciencia de la importancia de cuidar lo que tenemos, porque si no más adelante nuestros nietos y bisnietos no van a tener nada para disfrutar. ¿Cree usted que es eficiente el gasto de recursos y el gasto público hoy en día? Bueno, el gasto de recursos yo creo que nunca va a ser suficiente, porque siempre habrá algo más por hacer, algo que quede pendiente o algo que no se hace. Además, en Colombia está la cultura de no invertir en cosas que de pronto no sirven en el momento, ¿ya? Entonces nosotros no pensamos en el futuro, sino que pensamos en el momentico. Si invertimos en una carretera, pensamos cuánto nos va a servir, pero no invertimos a largo plazo ni a, por ejemplo, las grandes ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, las vías en este momentico no sirven, son muy pequeñas, se quedaron corticos. Y lo que están haciendo no duran ni 4 ni 5 años porque la población está creciendo demasiado rápido. ¿Cuánto tiempo cree usted que durará esta situación? El tiempo depende de nosotros mismos. Puede ser un tiempo corto, puede ser un tiempo largo, pero depende de la conciencia que queremos cada uno de nosotros. Ahora, lo importante es de que cada uno sienta la necesidad de lo que queremos, ¿ya? Porque a veces hay unos cuantos que se preocupan, pero los otros no le dan la importancia que le deben de dar a estos temas para resolverlo lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias, señor Uriel. Le informamos que es muy grato para nosotros su participación en este proyecto y queríamos agradecerle por todo lo brindado el día de hoy. Con mucho gusto, Julián. Estamos para servirle. Otras personas.
Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con la señora Merly Teresita Rojas y ella nos va a colaborar con la entrevista para la materia de pensamiento sistémico. Es muy bueno informarle antes de empezar la entrevista que esta entrevista solo se utilizará con fines informativos y educativos para la materia de pensamiento sistémico. Muy buenos días, señora Merly, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Entrando en materia, ¿nos podría hacer una breve reseña autobiográfica a modo de introducción para todos aquellos que no la conozcan? Mi nombre es Merly Rojas, soy licenciada en educación. En este momento laboro de forma independiente, doy clases privadas en casa, ayudo a niños en sus diferentes problemas que tienen de lectura, escritura, en matemáticas, en diferentes áreas, en inglés. Entrando en materia económica, ¿cómo definiría usted el estado actual de la economía en Colombia? Estamos como en un estancamiento económico, no hay avance y por el contrario parece que va siempre para atrás, está estancada. Uno no ve un crecimiento económico ahí, los empleos no aparecen, hay más comercio informal, entonces uno se da cuenta de que no hay crecimiento económico. Sabiendo que el precio del transporte, servicios públicos, arriendo y productos han incrementado notoriamente, ¿por qué diría usted que se presenta esta situación? Bueno, una de las causas sería los impuestos que cada vez son más altos en la ciudad o en el país para poder transportar los alimentos, la energía también sube mucho, o sea, también se debe a que hay un cambio también en el clima, ¿no? O sea, esto ocasiona muchas de estas alzas. ¿En qué época cree usted que mejoró la economía en Colombia? Bueno, para mi ver fue al principio, por ahí entre el año 85 al 90, 95, cuando se aparecieron todos estos, digamos, carteles que ya aparecieron carteles de drogas, que hizo que hubiera en el ámbito internacional muy poca confianza para Colombia. Ya se fomentó de que Colombia era muy violento, y Colombia ya no se veía Colombia como Colombia que antes, que era cafetero, Colombia que era el mejor café moral. Después todo el mundo conocía a Colombia como un Colombia de droga, de coca. ¿A la economía de qué país le gustaría que se igualara a la de Colombia? En este momento me gustaría que fuera a Chile. En Chile se está viendo un crecimiento económico y que en Chile no hay tantos impuestos como hay aquí en este país. Sabiendo que se habla de un cambio climático que afecta tanto los cultivos como materias primas y demás, ¿por qué diría usted que la economía presenta problemas en este ámbito? Porque hay en zonas del país que hay mucha sequía. Esto ocasiona que no haya suficiente alimento, o sea, pasto para los animales, o que no hay suficiente agua para regar los productos. Y en otras partes hay demasiada, o sea, entonces, esto ocasiona los dos puntos de vista, ¿no? Se inundan los cultivos, se daña todo, y en otras partes no hay cómo regarlos. ¿A quién responsabilizaría por esto? Al hombre mismo, o sea, nosotros somos los causantes de todo lo que está pasando en el planeta. Nosotros no cuidamos del planeta, no reciclamos las cosas que le hacen daño al planeta. ¿Qué sugerencia haría usted para salir o adaptarse a este cambio climático que impacta la economía? Educarnos, eso es educarnos, educar al niño desde la infancia, aprender a enseñarles a reciclar. Hay muchas maneras de ayudarnos a que el planeta tenga un cambio, pero eso es educación.
¿Es eficiente el gasto de recursos y el gasto público hoy en día? No. El, el gasto público a veces parece que fuera más de lo que realmente está entrando. No sé, vemos que siempre hay más impuestos para cubrir algunas cosas y entonces los impuestos hacen que la economía baje, hacen que la pobreza aumente. ¿Cuánto tiempo cree usted que durará esta situación? Bueno, si no, si no elegimos un buen gobierno, si no elegimos bien nuestros gobernantes, si no elegimos bien a quién son los que están llevando el control del país y si no nos educamos a, a ver nosotros mismos que somos capaces de surgir y somos capaces de dar a lo mejor. Si no nos educamos para el progreso y no educamos para ser exitosos, no vamos a salir de esto. Muchas gracias, señora Merly Teresita. Señora Liliana. Muy buenos días. El día de hoy estamos con la señora Mirta Cecilia Rojas y ella nos va a colaborar con la encuesta para la materia Pensamiento Sistémico. Es muy bueno aclarar que esta encuesta solo tendrá fines educativos y en la cual solo será utilizado para esta materia. Muy buenos días, señora Cecilia. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Bianca. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelentemente. A ver, entrando en materia, ¿podría hacer una breve reseña autobiográfica a modo de introducción para todos aquellos que no te conocen? Bueno, buenos días. Mi nombre es Mirta Cecilia Rojas. Tengo 47 años. Soy egresada de la Universidad Fundación Católica Lumen Gentium de Administración de Empresas. En este momento soy agente de viajes de la cadena hotelera On Vacation. Entrando en materia económica, ¿cómo definiría el estado actual de la economía en Colombia? Nuestra economía en este momento se puede decir que está en crisis en todos los ámbitos a nivel nacional. ¿Por qué? Pues por todo el despilfarro que hay en la parte del gobierno, no sé, en general todo. Sabiendo que el precio del transporte, servicios públicos, arriendo y productos han incrementado notoriamente, ¿por qué diría usted que se presenta esta situación? Bueno, la crisis en tanto en el transporte, la economía en general, se puede decir es que si nos vamos a ver, el salario mínimo es muy poco ante el gasto que se presenta y que subió desfavorablemente. Entonces, digamos que todos los colombianos los colombianos con el mínimo realmente no se puede tener una calidad de vida. El hecho de que en este momento la crisis económica se presenta es precisamente por eso, porque no hay una equidad o igualdad tanto en la parte del salario contra lo que se gasta, ¿no? Contra el gasto. ¿En qué época cree usted que desmejoró la economía en Colombia? A partir del gobierno de Santos. ¿Por qué razón? La razón es porque él se ha enfocado más que todo o sea, se ha olvidado un poquito del país, se ha enfocado más bien en la parte de la paz y se ha centrado en eso, entonces ha dejado de lado la parte de la economía nacional. ¿Por qué? Porque si vamos a ver, tenemos en la educación hay muchas falencias, en la parte de la salud, en la parte de la educación, o sea, todo ha mejorado y todo eso se debe a que no, digamos, la parte que entra al país se está invirtiendo
en la parte de la paz. Entonces no hay como inversión nacional, se puede decir. Sabiendo que se habla de un cambio climático que afecta tanto los cultivos como materias primas y demás, ¿por qué diría que la economía presenta problemas en este ámbito? Mm, Porque no se previó a largo plazo de lo que podía suceder. Por ejemplo, la parte de los cultivos se ven afectados porque no se le inyectó a tiempo, no se le inyectó a tiempo dinero, recursos a mejorar esa parte. O sea que simplemente al cambiar el clima se han visto muy afectados la parte del campo y ya por ahí hay que esperar simplemente que cambie para poder prever nuevamente algo a largo plazo. ¿A quién responsabilizaría pues esto? Al gobierno, principalmente es a nuestro presidente Santos. Sí, a Santos. ¿Qué sugerencia haría usted para salir o adaptarse a este cambio climático que impacta la economía? ¿Qué sugerencia? Cambiar de gobierno. Sería excelente. ¿Es deficiente el gasto de recursos y el gasto público hoy en día? No, para nada. ¿Por qué razón? Porque si vamos a ver, el gasto público está pasando ya los límites contra la inversión social, contra la inversión a nivel nacional. Entonces, los recursos no son inyectados en lo que se debe, se está gastando sin necesidad en otras cosas. ¿Cuánto tiempo cree usted que durará esta situación? Hasta que acabe el gobierno de nuestro querido presidente. Y los ciudadanos no hacemos parte de este daño, el daño que le estamos haciendo hoy en día a la economía de Colombia. Claro que sí. Sí. Muchas gracias, señora Cecilia. Le informamos que para nosotros es un placer de que usted nos haya colaborado con esta encuesta. Igualmente, señor Julián Camilo, con mucho gusto.